dice Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. ¿Para qué Dios me sigue? ¿Para qué Dios quiere que lo escuche? Para corregirme. Dios despierta nuestro oído para la corrección. Ahora, otro principio les voy a dar. Dios siempre nos está corrigiendo. Digan conmigo, Dios siempre nos está corrigiendo. Dios siempre tendrá una conexión con el hombre a través de la mente, porque el mensaje de Dios debe entenderse. Y a través del espíritu humano, porque el mensaje de Dios debe sentirse. ¿Cuántos vienen preparados en este nivel? Muy bien, vamos a orar para los que no están preparados. Amado Padre, a través de Jesús, preparo la mente de mi auditorio. No importa qué situaciones han vivido, qué áreas de su vida estén dañadas, pienso que tu Espíritu Santo nos ayudará a conectarnos con lo sobrenatural de tu palabra. Cualquier preocupación, tensión, enfermedad, problemática, no importa. Deseo que pongas paz interior, paz en sus mentes, paz en sus espíritus. Y venga tu palabra a ser sembrada como una semilla en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo estaba viendo en la mañana en la escuela dominical por qué no puede reunirse toda mi iglesia en uno solo. Una gran parte, así como ustedes, está en la mañana. Termino la escuela dominical, se van y luego entran ustedes. Entonces yo siento como que tengo dos iglesias. Pero cómo me gustaría verlos a todos en un solo servicio, ya sea en la escuela dominical o ya sea en el culto de la 1 p.m, para que se llevaran todos una riqueza. Hoy tuvimos una clase tan especial como todas, una riqueza del Espíritu Santo. Pero bueno, ya ustedes se afiliarán. Hoy quiero plantearles, tal vez diríamos en filosofía, una pregunta existencial, pero eso no es existencial, esto es sobrenatural. Y yo pregunto ahora a ustedes, cuando Dios habla, ¿cuál es su motivo? ¿O qué motivo tiene Dios para hablarnos? Lo primero que rompemos es la línea de un Dios mudo. Dios se ha autorrevelado y se ha autorrevelado con palabras. Se ha autorrevelado con un mensaje definido, coherente, entendible para sus criaturas, ustedes y yo. No es el lenguaje marciano, es nuestra lengua vernácula, la lengua de cada país.
Dios ha expresado su voluntad y cada día Dios está hablando. Dos cosas suceden con Dios. Dios siempre está en movimiento y Dios siempre está hablándonos. ¿Y por qué Dios habla? Esta inquietud del por qué Dios habla. Muy bien. Salmos 19:2. Usen sus Biblias y subrayen. Dios habla en cada acción de su sabiduría, en cada acción de su gracia y de su misericordia. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de acción de Dios. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de una acción de Dios hacia sus criaturas. Entonces tenemos un Dios que habla. Miren lo que dice el Salmo 19:2. Un día pronuncia palabra a otro día, y una noche pronuncia palabras a otra noche, declarando en esas palabras sabiduría. Dios siempre te está diciendo, en cada día que despiertas, abres tus ojos, Dios tiene un mensaje para ti que tú tienes que entenderlo. ¿Qué motivo tiene Dios para dejarte vivir? ¿Y qué motivo tuvo Dios para no dejar vivir otra persona que mientras tú abrías los ojos, la otra persona muere? ¿Qué motivos tiene Dios? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el mensaje? El por qué estás vivo. El por qué estás estrenando una nueva misericordia. ¿Cuál es el mensaje de que tú estés estrenando una nueva misericordia y otra persona no? Cada día hay palabras de Dios que debemos interpretar. Cada noche hay palabras de Dios, hay sabiduría de Dios que debemos entender. Todo el mensaje de Dios debe entenderse. Muy bien. Cada día que estrenamos una nueva misericordia, estrenamos un nuevo mensaje y un nuevo propósito. Cada día nos prepara para entender su sabiduría y ponerla en práctica en nuestro entorno. Segundo, lo que trata Dios de hacer es atraer nuestra atención. Dios desea que nuestros sentidos espirituales y naturales, así como hay sentidos naturales, también hay sentidos espirituales. Lamentablemente la gente abre sus sentidos espirituales cuando está en problemas serios su vida. Dios quiere que tengamos nuestra vida en tiempo y espacio para escuchar activamente a Jesús. Escuchar activamente a Jesús no es fácil. Es una de las áreas más difíciles que ustedes pueden enfrentar. Hoy mismo, ustedes están en un dilema: creer o no creer. Hoy mismo ustedes están en un auditorio dividido. Los que creen y los que no creen. Jesús, dice la Biblia, que estaba hablando al pueblo, estaba enseñando. Jesús, el máximo maestro, el Hijo de Dios, la sabiduría, y tenía un proyecto con sus discípulos, y él empieza a hablar de sí mismo y empieza a decir que Él es el pan de vida, que Él es la sangre, el que la bebe tiene vida eterna, el que lo come tiene vida eterna. Y sus discípulos empiezan a dividirse. Dos auditorios. La Biblia dice que Jesús los contempla y dice: ¿se ofendieron?
Y entonces voltea a ver a sus 12 y ve que están en un dilema y les pregunta: ¿y ustedes también se ofendieron? Dos cosas van a suceder, aunque sean ustedes cristianos y discípulos del Señor. Si eso le pasó a Cristo, que no me pase a mí. Cuando ellos escucharon a Jesús, sintieron que el mensaje de Jesús era ofensivo e insultativo. Y dijeron: esta es una palabra dura, vámonos. Y se fueron. No dice la palabra cuántos cientos o cuántos miles se fueron de Jesús, pero sí declara que dejaron a Cristo y jamás se unieron a Jesús. Pero quedó un remanente, 12, nada más. Y Jesús les dice: ¿y ustedes qué? ¿También quieren irse? Y responde Pedro: si nos vamos, ¿a quién iremos? Que tenga palabras de vida eterna. Dos auditorios siempre habrá en crisis: los que creen que el mensaje de Dios es ofensivo, insultativo, y los que creen que son palabras de vida. Siempre habrá dos equipos. Jesús no le dijo a Pedro: te lo ha revelado carne, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. No le dijo eso, porque eso se resuelve en mi voluntad humana. ¿Cómo recibo en mi atención a Dios? ¿Cómo recibo en mi atención a Dios sus palabras? ¿Dios acaso querrá insultarme y ofenderme? ¿O Dios siempre tendrá un mensaje de vida eterna para mi vida? ¿Están entendiendo esto? Y esto no solo se entiende con los sentidos. Una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es que las palabras se entienden más que sentirse. Cuando nosotros no tenemos, la cultura de la intelectualidad, sino de la inteligencia emocional, las palabras que escuchamos las sentimos y reaccionamos. Cuando nosotros entendemos las palabras, entonces entendemos el mensaje. Las palabras son dadas no para sentirse, son dadas para entenderse. El mensaje de Dios siempre va a llegar a tu intelecto y tú tendrás que hacer la decisión sí o no con Dios. Pero jamás, y no solamente en el ámbito sobrenatural, es en el ámbito natural también. Ustedes como padres, como hijos, como cónyuges, como amigos, como personas, ustedes tienen que entender que las palabras deben entenderse y no sentirse. Necesitamos más cultura, pero el Señor nos está llenando de cultura. Él les dice: a ver, aquellos sintieron las palabras y no las reflexionaron. A ver ustedes qué dicen. Y Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú eres el único líder que tiene la sabiduría y la autoridad en sus palabras. ¿A quién vamos? Nosotros debemos entender lo importante de nuestra atención en los mensajes de Dios para nuestra vida. Número 2, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en los diferentes escenarios de nuestra vida. No importa si sea prosperidad, aflicción, carencia, adversidad o comodidad, nosotros tenemos que aprender a afinar nuestro oído para entender el mensaje de Dios. Y tercero, aprender a escuchar un mensaje diario, cotidiano. Ahora, miren al Señor. Hoy les presento otro texto bíblico. La sabiduría de Dios. Cómo Dios habla, cómo Dios nos ama tanto. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama tanto que a todos nos da las mismas oportunidades, aunque sea en diferente tiempo, pero a todos nos da las mismas oportunidades.
Miren este texto de la palabra del Señor, hablando el profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 21. Jeremías 22, 21, dice así: te he hablado en tus prosperidades, pero dijiste, no quiero escuchar. Esta fue tu actitud desde que eras joven. Nunca quisiste oír mi voz. Te he hablado en tus prosperidades y dijiste, no quiero escuchar. Esta ha sido tu actitud desde que eras joven. Nunca me has querido escuchar. Impresionante, impresionante. Dios está hablando a Israel, pero no creen ustedes. Yo sentí así cuando lo leí en mi devocional. Yo sentí que Dios me estaba hablando a mí. No sé cuántos sintieron esta palabra cuando le estaba leyendo. Dios me está hablando a mí. Tal vez la historia de mi vida, Dios ha tratado conmigo desde joven. Dios me ha dado oportunidades de prosperidad, no solo financiera, sino emocional, física, salud física, etcétera. Ese es el lenguaje que Dios quiere. Entienda bien esto. Este es el mensaje que más agrada a Dios que le escuchemos, que recibamos y que entendamos. Esto agrada a Dios. El mensaje que Dios siempre quiere darnos es prosperidad. Hablarnos en los términos de comodidad. Pero parece ser que este escenario de la vida es en el que menos escuchamos a Dios. Una gran mayoría de ustedes dirá, pues yo conocí a Dios de chiquito, pero cuando era adolescente o joven me aparté. Comodidad, prosperidad emocional, física, intelectual, financiera, etcétera. Son escenarios cuando tenemos más salud. Dios nos habla con nuestra salud y no escuchamos. Cuando emocionalmente estamos bien, Dios habla, no escuchamos. Pero es el nivel donde el Señor siempre va a querer hablarte y va a querer que estés en el nivel de la prosperidad. Es el deseo, como un padre desea ver a sus hijos bien, sanitos, felices, con paz. ¿Se imaginan Dios? Y Él dice, nivel que a mí me agrada darles mensajes es en la prosperidad. Pero parece ser, dice Dios, que es donde menos me escuchan, donde todos me ignoran. Cuando están prósperos es cuando más se olvidan de mí. Repita conmigo algo. Dios siempre quiere darnos lo mejor. Pero miren este eslogan: de lo bueno Dios me quiere dar lo mejor, y de lo mejor me quiere dar lo excelente. Ahora sí digan conmigo: de lo bueno Dios me va a dar lo mejor, y de lo mejor me va a dar lo excelente. Ese es el nivel donde Dios quiere enseñarnos a vivir como hijos. Ese es el nivel. Siempre hablarnos en la prosperidad. En ese nivel Dios siempre va a querer hablarnos. Lamentablemente, muy pocos aprenden a escuchar a Dios a este nivel de la prosperidad. Cuando Dios te da de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo excelente, no aprendemos a vivir en ese nivel que Dios quiere. Muchos de sus hijos
no aprenden a vivir en ese nivel, prefieren vivir y escogen niveles inferiores, niveles peores y mediocres. Pero Dios sigue insistiendo en el Salmo 81, 16. Salmo 81, 16. Y dice Dios: le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Salmo 147, 14. Él da en tu territorio la paz y te va a hacer saciar con lo mejor del trigo. Dos cosas hay para Dios excelentes: la paz interior y exterior para tu vida y el trigo. Y yo me puse a pensar, ¿qué mensaje nos dice Dios para el pueblo de Israel y para nosotros? ¿Qué propiedades tiene el trigo? No voy a hablar de las propiedades del trigo, pero algo Dios nos está diciendo en nuestra dieta. El trigo es lo mejor de lo mejor. Y dice: de lo mejor te voy a dar lo excelente. Dios siempre va a querer para nuestro cuerpo, para nuestras emociones y nuestra vida, lo mejor. Y lo mejor es paz y un excelente alimento. Él habla del trigo. Siempre quiere tratar a sus hijos con lo mejor de lo mejor, pero sus hijos se empeñan y prefieren vivir siempre con lo peor y lo mediocre. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando nos habla? Siguiendo el texto de Jeremías 22, 21, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no te quiero escuchar. ¿Saben qué quiere romper Dios? ¿Qué quiere destruir? Un hábito negativo que consiste en no escucharle. Caminar con nuestro instinto, caminar con nuestra inteligencia emocional, pero sin usar nuestra inteligencia para ver qué mensaje tiene Dios en la Escritura. La prosperidad es salud física, también salud emocional, también finanzas, también paz interior. La prosperidad también es gracia, sabiduría, finanzas, felicidad, paz en nuestro entorno, etc. Cuando nosotros no logramos entender a Dios escuchándole en el nivel de la prosperidad, entonces Dios permite que algo nos destruya esa prosperidad. Y entonces dice Dios: bueno, ¿quieres otro nivel? Yo voy a seguir insistiendo, hablándote. No quieres entender en prosperidad, entonces en un nivel que vas cayendo, fíjense en los niveles que va cayendo el creyente, allí te voy a hablar hasta que entiendas y afines tu oído cuando yo hablo sobre propósitos. Muy bien, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén, aleluya? No están asustados, ¿verdad? Es un mensaje a la reflexión. Cómo me gusta que nadie hable, nomás que digan ay, ay, ay o aleluya. Dos cosas pueden decir. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de prosperidad financiera. La Biblia dice, Proverbios 11:24, hay quienes reparten. Esa es la sabiduría de Salomón. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Otra, de nuevo, hay quienes reparten y les es añadido más. Pero hay quienes retienen más de lo que es justicia, justo, pero
pero vienen a pobreza. ¿Qué mensaje te da Dios o percibes de Dios cuando tienes dinero en tus manos, en tu cartera, cuando Dios empieza a prosperarte? ¿Cuál es el mensaje que recibes de Él? Y me acuerdo que la gente dice, ay, siento como hormigueo en la, ¿cómo se llama? Hormigueo, pero siento como comezón, siento como comezón en la mano. Y la otra persona dice, es que es dinero, va a llegar dinero. Y ya saben qué les digo yo, no, esa es roña. Trae una infección en la mano, échese alcohol o algo, porque donde salud lo va a transmitir. Dios siempre está hablando y quiere mantenernos en un nivel donde quiera persona que sepa que somos hijos de Dios, diga, Dios trata bien a sus hijos. Dios honra a sus hijos. ¿Están entendiendo eso? Pero cuando tú no entiendes ese nivel, entonces Dios desea que lo escuches y Él está viendo cómo vas cayendo. Y yo pregunto, ¿qué es lo que quiere Dios que hagas cuando Él te prospera financieramente? ¿Has escuchado el mensaje de qué quiere Dios que haga? Una de las cosas que he aprendido en mi vida es que cuando Dios me bendice, me preocupa. Porque Dios me está dando para varias responsabilidades. Me preocupa cuando Dios llena mis manos. Dios corrigió en mi vida esa mentalidad egoísta del show, del ego. Lo primero que encuentro en este mensaje es que compartas con tu familia honrándola. Cuando tú compartes finanzas con tu familia, tú honras a tu familia. No importa que sea el círculo más cercano. Y cuando tú honras a tu familia, Dios te honra. Número 2, que compartas honrando a Dios y a su obra, la iglesia. Cuando tú compartes con Dios y la iglesia, Dios te honra. Y tercero, el mensaje de Dios es que ahorres o inviertas. Este es un mensaje cuando Dios habla con sabiduría. Dios está en contra que vivamos de aquello que no ganamos. Que por nosotros mismos nos pongamos en un nivel donde Dios no nos ha autorizado. La Biblia dice que las riquezas que Dios da no añaden tristeza con ellas. Todo lo que Dios da es porque Dios está detrás de ti para darte. Dios está detrás de ti para apoyarte y no faltará. Este es el mensaje de Dios. Cuando yo no pienso en mí, yo pienso en 3 áreas de sabiduría. Cuando retengo egoístamente finanzas y las desvío, entonces tengo un resultado por no haber escuchado a Dios, y este resultado se llama pobreza. Muy bien, ahora vamos a estudiar la pobreza según la Biblia. Job 36:15. Ahora vamos a escuchar la sabiduría del gran patriarca Job. Job es un hombre sabio, infinitamente sabio. Dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará
su oído. ¿Por qué Dios permite la pobreza? La pobreza no es una bendición que venga de Dios, es el resultado de nuestra ignorancia y falta de administración y de otras cosas. Aleluya. Muy bien. ¿Por qué Dios permite que llegue alguien a este nivel? Primero, Dios no considera la pobreza como un estado o una condición del hombre, más bien como una circunstancia o algo pasajero. Es un escenario de la vida y muchas veces el resultado de nuestras malas decisiones. Pero no, Dios no quiere que nos quedemos ahí. Job dice, Dios desea librar a las personas de su pobreza. Dios a veces permite esto para que lo escuches. Fíjense en la sabiduría de Job. Él dice, en la aflicción despertará su oído. La aflicción es un quebrantamiento interior que nos hace reflexionar. ¿No reflexionaste cuando tenías? Ahora en la aflicción de la pobreza, de tu salud física, de tus finanzas, de tu felicidad, de tu visión de futuro, ahora vas a reflexionar, dice Dios. De alguna manera, entiendan esto, Dios dice, tú me vas a escuchar. De alguna manera me escuchas porque me escuchas. Si no quieres en la prosperidad, en la pobreza. Y allí en la aflicción de tu espíritu, en el quebrantamiento, en el dolor. Eso significa dolor. Dolor del espíritu humano. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo están tus generaciones? Allí te voy a enseñar a afinar tu oído. Dios siempre va a querer hablarnos y enseñarnos. Y parece ser que la pobreza es un lugar donde Dios permite que afinemos nuestro oído, nuestros sentidos, para entonces entender y mirar a Dios y preguntarle, Dios, ¿qué quieres que haga? La pobreza no solo financiera, es salud física, emocional, visión de vida, actitud, es pobreza de carácter, pobreza espiritual, pero sobre todo la pobreza de ideas. Yo amo a México, porque tenemos en México, a pesar de tantos saqueos, tenemos en la gente de México gente esforzada, gente con ideas, gente que no se detiene y empieza a ver la vida correr, sino que la detiene de una u otra manera. El que vende barbacoa, el que vende menudo en la calle. Dios tiene que hacernos reflexionar hoy. Para mí, la pobreza más grande de un ser humano es la pobreza de ideas, la cerración de su mente, y que vaya al cementerio cuando muera con todos sus ideales y toda su sabiduría y sus ideas que no puso en práctica o no tuvo el valor de procesarlas. Esa es para mí la más grande pobreza. En capítulo 2, versículo 5 de Apocalipsis, Dios le está diciendo a una iglesia, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. En la aflicción Dios tiene un tema reflexivo y conmovedor para la iglesia. Pero allí en medio de ese tema triste y conmovedor,
Dios tiene una esperanza para todos nosotros. El deseo de Dios, dice Job, es librarnos de la pobreza, porque la pobreza no es una bendición de Dios, es una opresión, es una cárcel cruel donde Dios no te ha puesto. Tú has decidido llegar allí y no puedes salir, pero Dios desea restaurarte al lugar de su prosperidad. Pero parece ser que en ese lugar de la prosperidad tú no sabes poner atención a Dios. Entonces tendrás que permanecer en el lugar de la pobreza algún tiempo hasta que aprendas a escuchar a Dios. ¿Y por qué a todos les da bien? ¿No se ha preguntado? ¿Por qué a todos les da bien? Mira, aquel vende X y mira cómo le va. Y yo trabajo de sol a sol. Y mira nada más, soy más joven y estoy más atrofiado, más enfermo, más enferma que la viejita aquella. Cuando yo camino, siempre me gusta observar, es parte de la psicología, siempre observar. Y veo gente que admiro, viejitas que cruzan el puente, pero caray, volando, volando. Y gloria a Dios, no les duele nada. ¿Cuántos han visto esas viejitas y viejitos? Levanten la mano. Aleluya, qué impresionante. Yo digo, Dios, qué lindo eres. Pero vemos gente joven chequeando o caminan como mecedoras y agarrándose porque ya no respiran. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está la calidad de vida? Esa es la vida eterna de Dios. Dios siempre va a querer sacarte de allí y llevarte a los lugares celestiales de la prosperidad. Pero si tú no aprendes a escucharle de allí, vas a continuar donde estás. Otro lugar, el lugar de la humillación de los hijos de Dios. El lugar de la humillación de los hijos de Dios. Salmo 116:10. Salmo 116:10. Ahora la sabiduría del rey David. Creí, por tanto hablé. Estaba afligido en gran manera. Tiene un quebrantamiento interno. ¿Por qué llegan a estar afligidos los hijos de Dios? ¿Por qué llegan a estar deprimidos los hijos de Dios? ¿Sí sabe usted que Jesús nunca está deprimido, ni al Espíritu Santo? ¿Sí sabe usted que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo jamás traerá un espíritu de presión sobre ti? ¿Cómo es posible entonces que la gente caiga en este estado? El Espíritu Santo es vida, Cristo es vida, es poder, es salud, es valor, es fuerza, fortaleza. ¿Cómo estás, hermano? Pues cuando yo era un niño saludaba a la gente cristiana así. Pues hermanas decían, hermano, pues a veces arriba, a veces abajo, pero ahí andamos. Quiere decir, deprimido, y luego con mucho gozo, y luego deprimido. Esos no son los estándares de Dios para la iglesia. Lucas 15:11, Jesús habla una parábola. Y es la parábola que conocemos como el hijo pródigo. Un hijo cae en humillación. Un hijo del Padre Celestial cae en quebrantamiento interno, humillante, y quebrantamiento externo. Este es un mensaje para la iglesia, un mensaje divino. Dios a veces permite que sus hijos lleguen hasta la humillación
para que de allí pivoteen y entiendan lo que han perdido. Cuando alguna vez Dios permitió en años anteriores estar con Alcohólicos Anónimos y ayudar, la terapia de ellos era: la familia, déjenlos. No quieren entender, empiezan a robar a la familia, a desprestigiar a la familia, a hacer daño a la familia, quitarle la pertenencia a la familia. La recomendación era: háganse a un lado, déjenlo solo, que caiga y que llegue hasta el vacío y encuentre fondo. Y cuando encuentre fondo se va a sentir solo, va a estar solo totalmente. Y entonces por él mismo va a tener que buscar ayuda. Wow, hasta donde Dios permite. Dios, que nos creó y nos conoce, de la prosperidad a la pobreza, de la pobreza a la humillación. Y tenemos a un hijo de Dios que le pide al padre su herencia y la gasta. Cae en un estado de humillación, en la pobreza. Su estado real no era su estado actual. El estado real de él era el hijo de un gran hombre rico. Pero el estado actual de él era pobreza. Y tanta pobreza que empezó a pedir trabajo, lo que nunca hizo con su padre. Él solo ordenaba. Ese es el señorío que Dios nos da. Cuando eres hijo, tienes señorío, tienes gobierno de Dios. Él nunca estaba acostumbrado a trabajar. Ahora quería comer, y entonces le dan un trabajo ignominioso para un judío. Levíticos dice que un judío jamás puede comer puerco, cerdo. Así que en Israel no había nada de cerdos. Los cerdos estaban en Decápolis, que eran las 10 ciudades griegas, por Cafarnaúm, a un lado del lago de Tiberíades. Ahí estaban las 10 ciudades griegas. Y él se va hasta allá y pide trabajo para que no lo conozcan acá los judíos, porque sabían que él era un chico rico, pero en pobreza, y heredero, pero sin nada. No tenía dignidad. Fíjense hasta dónde llega la humillación. Quiero comer, le dijo al hombre dueño de los cerdos. Y le dijo él: no hay otro trabajo aquí, muchacho, aunque seas judío. Nada más ponte a mantener esos cerdos, que no se mueran. Y él dijo: está bueno. Contra la ley de su pueblo, contra su origen de dignidad hebrea, deseaba comer, dice la Biblia, las algarrobas. Las algarrobas eran como unos, ¿cómo? Vainas que estaban comiendo. Era tanto el hambre que él quería comer eso. No le importaba, había perdido la dignidad y no le importaba arrastrarse entre el lodo y pelear por las algarrobas con los puercos. No le importaba. Qué tremendo es eso. ¿Cómo hasta dónde Dios te deja caer por tal de que lo escuches? Y de repente viene una voz a su conciencia y a su espíritu humano y le recordó quién era. Le acordó que el más pobre de los pobres en la casa de su padre comía cabrito y comía vaca gorda y comía tortillas con chile y Coca-Cola. Y él dijo: me
me voy a levantar. Actitud. Y voy a buscar a papá. Y le voy a decir: papá, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero al menos hazme un trabajador. Y llegó con papá. ¿A qué creen que olía? ¿Olía a Versace? ¿Olía a Safari? ¿A qué creen que olía? ¿A puerco? Y llegó oliendo a puerco, como muchos hemos llegado al Señor oliendo así. Y Él nos restauró y nos puso en los lugares celestiales. Esto es cómo Dios te va a seguir hasta que no lo escuches, aunque le duela verte en la humillación y humillado por la gente. Lo que Dios quiere es que entiendas que el estado actual de tu vida no es tu estado real. Y muchas veces Dios te va a permitir llegar hasta la humillación y va a permitir que destruyan tu comodidad, tu salud física, tu salud financiera, emocional, intelectual. Y Dios te va a llevar hasta la desesperación, porque Dios desea restaurarte al lugar de la posición de dignidad en la que Él te puso, que es el de la prosperidad. Digan conmigo: Dios me va a seguir hasta que no escuche y entienda. Amén. Aleluya. ¿Alguien puede decir aleluya? Gloria a Dios. Amén. No se les olvide, no se les olvide. Alaben al Señor. Y voy a hablar lo último. En el banquillo de los sabios y los honorables. Un hijo de Dios en el banquillo de los sabios y los honorables. Job 36:10. Bueno, a todos mis amigos de nuestra página Facebook, les agradezco sus comentarios y todos los angulitos que ponen allí, que nos ven y nos escuchan, y nos da mucho gusto que a través de este ministerio, donde bendecimos la vida de Gerardo Jr., estamos llegando a muchas partes. Aleluya. Y este mensaje no queda en cuatro paredes. Dios les bendiga por escuchar esta palabra. Despierta, dice Job 36:10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. ¿Para qué Dios me sigue? ¿Para qué Dios quiere que lo escuche? Para corregirme. Dios despierta nuestro oído para la corrección. Ahora, otro principio les voy a dar. Dios siempre nos está corrigiendo. Digan conmigo: Dios siempre nos está corrigiendo. Ustedes solos. ¿Por qué Dios se afana tanto en corregirme? Respuesta: porque siempre estoy fallando. Digan conmigo la respuesta: porque siempre estoy fallando. El día que no falles, no te corrige.
Dios sabe de nuestro intento de ser mejor persona cada día, de nuestro intento de tener la salvación, de nuestro intento por no pecar. Dios sabe de nuestros intentos, pero sabe que no podemos. Por eso, aunque no nos agrade, Dios siempre nos estará corrigiendo, porque siempre estamos fallando. Si hay algo natural para tu vida, y vete acostumbrando, Dios siempre hablará para corregirte. Digan conmigo, Dios siempre hablará para corregirme. Hebreos 12:6. La Biblia dice en Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y le da azotes a todo el que recibe por hijo. Y yo digo, ¿cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Entonces tiene que costarle la corrección a usted. Dios no tiene que batallar con usted para nada. Porque si usted se considera hijo, entonces está escuchando la declaración de Dios. Dios acepta como hijo al que acepta la corrección. Ahora, sigo leyendo. Voy a leer desde el inicio para que tomen toda la idea. Porque el Señor al que ama corrige o disciplina. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Levanten la mano, no digan amén. Bueno, entonces ustedes no tienen que tener problemas para la corrección. Y le da azotes al que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos tenemos aquí del Señor? Hijos, hijas. Ay, ya nomás 3 manos levantadas, 4. Gloria a Dios, ustedes lo están diciendo. Si soportáis la disciplina, si aguantas la corrección, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no corrige? Fíjense lo que está hablando el Señor. Si soportas la corrección, te va a tratar como hijo. Esto no depende ni del pastor, eso depende de usted. Usted aguanta, Dios le va a dar un nivel de hijo. El 8. Pero si los dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, en otras palabras, pero si no nos gusta la disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Qué crudo habla el Señor. Entonces todo el factor de mi relación con Dios, fíjense cómo se sintetiza. Se sintetiza en aceptar la corrección. Y para aceptar la corrección hay que ser obedientes. Si yo no aguanto la vara, entonces Dios no me va a tratar como hijo, ni como hija. Depende de usted y de mí. Si aguantamos la corrección de Dios para estar en ese nivel, y si soy hijo, entonces soy heredero. Entonces puedo tener. Si no soy hijo, no puedo tener nada de Dios. Solo lo que me une a vínculos con Dios será la misericordia de Dios. Cuando Dios se acuerde de mí. Muy bien, Proverbios 13:18. La Biblia dice en Proverbios 13:18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Por eso el título de lo que estamos hablando en este último segmento es En el banquillo de los sabios y los honorables. La reprensión, la corrección de Dios siempre será todos los días, será todas las horas. Proverbios 9:8. No reprendas al necio o escarnecedor,
para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te va a amar. Nuevamente, no reprendas al escarnecedor o necio para que no sea tu enemigo. Corrige al sabio y te amará. Me recuerdo que estábamos varios pastores y uno le dice: oye, ahorita que baje algo dijo y lo voy a corregir, ya nomás que baje. Y entonces le dice al otro compañero: no hombre, no lo toques, no le digas nada, porque te va a tomar como su enemigo. Hay gente así. Y yo les digo algo, entienda lo que voy a decir. Es preferible que un ser humano te corrija a que sea Dios con un juicio el que te corrija. Ama al que te corrija antes que sea un juicio de Dios el que te corrija. Ama la corrección. Dios siempre está hablando para corregirnos, porque siempre estamos fallando. Hay gente que dice: si no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo. Ahora, 2 de Timoteo 3:16, ya vamos a terminar. Segunda epístola pastoral de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir o entrenar en justicia. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted lee la Biblia o escucha una palabra como la que hoy está escuchando, Dios te está corrigiendo. Tú puedes decir: bueno, estoy aprendiendo, pero Dios te está corrigiendo. Cada vez que yo leo, que yo escucho, Dios está corrigiendo algo de mi vida equivocada y que constantemente estoy fallando. Iglesia, Dios desea llevarnos al nivel de hombres y mujeres sabios y honorables a través de su corrección. Tal vez algunos digan: yo tengo salud buena ahora. Y yo le digo: aprende a escucharla en tu salud. Tengo finanzas sanas, aprende a escucharle en esas finanzas sanas. Porque si no, Dios te va a dejar caer hasta el nivel donde tú afines tu oído y le prestes atención y lo escuches. Entonces desde allí Dios va a empezar a subirte al nivel donde Dios siempre ha querido. Amén. Pueden ponerse en pie, por favor. Llévanos a casa con bendición tuya. A los que van a casa, los que van a visitación y hacer tu obra, ve con ellos. A los que van a su trabajo y te honraron estando aquí, ve con ellos. A los que van a casa a descansar y con familia, ve con ellos en paz también. Sella los labios y confunde la mente lo que nos quiera quitar la bendición de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea sobre todos nosotros. Y el pueblo de Cristo dice: Dios les bendiga a todos. Salúdense en el nombre de Cristo. Gracias.